Muy pero muy buenas noches, queridos suscriptores y visitantes del canal. Sean todos bienvenidos a este tutorial de efectos de Pixar. Este video se realiza especialmente para el suscriptor Leiner Sánchez. Muchas gracias por la petición que me realizaste y por la idea del video. Así que sin darle mucha más introducción, vamos a comenzar. Vamos a abrir nuestra aplicación de Pixar. Lo primero que vamos a realizar es venir a todas las fotografías, elegimos la foto que vamos a utilizar. En este caso yo voy a trabajar con esta única fotografía, así que lo que vamos a hacer es primero opacar lo que es el fondo. Vamos a venir a herramientas, ajustar, vamos a venir a lo que son sombras, vamos a bajarle un poco las sombras para que se oscurezca la imagen. Vamos a venir a zonas iluminadas, las aumentamos un poquito. Vamos a bajar un poco más las sombras. Si quieren pueden venir a brillo también y bajarlo un poquito. No hace falta que lo bajen mucho. Luego de esto le vamos a dar a aplicar. Y vamos a guardar nuestra fotografía. Una vez que está guardado vamos a ir hacia atrás, vamos a venir al inicio nuevamente, vamos a venir a dibujo y vamos a seleccionar elegir lienzo. Vamos a ir a foto, vamos a seleccionar la imagen original, vamos a dar a la flechita para la derecha, vamos a venir a agregar foto, foto, agregaremos la imagen que tenemos editada. Ajustaremos el tamaño, le podemos bajar la opacidad si es que queremos ver mejor y que quede perfectamente. En este caso no va a ser necesario. Luego que la tenemos ajustada, lo que vamos a hacer es venir a capa, vamos a seleccionar en este caso pantalla, ocultamos la capa y vamos a mover la fotografía hacia el lugar que queremos. Vamos a suponer que la queremos por acá y de esta manera estaremos simulando el efecto que nuestro suscriptor Leiner nos pidió anteriormente. Vamos a darle a la flechita hacia la derecha, simplemente para poder sacar la selección. Cabe destacar que esto funcionó porque el fondo de la fotografía nos logró quedar totalmente oscuro. Si bien en algunas zonas no llegamos a un negro absoluto, el fondo estaba bastante oscuro y eso nos permite que al utilizar pantalla, todo lo que sea oscuro o negro se logre matizar con la foto que tenemos sobre el fondo. En caso de que por ejemplo el fondo no logre tenerlo en negro, lo que vamos a hacer es venir a borrador, vamos a ir a capa, seleccionando la capa que tenemos arriba, la capa editada, vamos a hacer zoom y nosotros lo que vamos a hacer es ajustando el tamaño del borrador, bajando la dureza, nunca la tengan al 100 en este caso, podemos ir borrando las partes que nosotros querramos. Una vez que ya terminan de editar la fotografía, vamos a darle a la flechita hacia la derecha, vamos a darle a guardar y compartir. Proyecto se ha guardado, vamos a darle a guardar, guardar y ya ha quedado guardada la fotografía. Espero que les haya sido de utilidad este efecto, que hayan aprendido algo nuevo. Si es así no olviden dejar su like, compartir y comentar. Y si no están suscritos por el canal los invito cordialmente a que se suscriban, les prometo que no se van a arrepentir. Les dejo un saludo enorme, un abrazo grande y los estaré viendo en el siguiente video. Chau chau.